¿Cuáles son los atributos exclusivos de Dios? ¿Cuáles son esas características que solamente posee Dios? Ahora, Dios tiene ciertos aspectos, ciertas características o ciertos aspectos en su carácter que son exclusivos de Él. Y eso hace que Dios sea diferente a nosotros. Pero no podemos iniciar esta sección sin primero dar a entender de que Dios, la Biblia dice que Dios es real, que Dios existe. De hecho, si usted lee el libro de Génesis empieza diciendo, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La Biblia no está dando argumentos y está diciendo, ¿será que ustedes pueden creer si de pronto, o la Biblia no está diciendo, voy a comprobar la existencia de Dios? Sí se puede comprobar la existencia de Dios, pero básicamente el argumento bíblico es que Dios ha existido, Dios existe y Dios existirá. Quiere decir, Dios es. Dios es un ser eterno, Dios es real. Mire lo que dice Romanos 1:21, dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entebrecido. Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice alguien que es necio, ¿sí? Hoy en día se le llama libertad de expresión. Cuando alguien dice no creo en Dios, Salmos y la Biblia dice que no se llama libertad de expresión. Dice eso es un acto de necedad. Decir no existe Dios, decir no creo en Dios o no hay Dios, la Biblia dice es un acto de necedad en el corazón del hombre. Dice el Salmo, todos se han corrompido, estoy leyendo Salmo 14:1, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Y precisamente la mayoría de personas que niegan la existencia de Dios es porque quieren tener como excusa el hecho de que pueden vivir como si ningún Dios existiera, como si no existiera alguien a quien tenemos que rendirle cuentas. Entonces, de hecho, cuando alguien dice soy ateo y no creo en Dios, o si usted dice, bueno, realmente el ateísmo radica en que Dios no existe, mi argumento siempre sería, ¿por qué quieren desmentir algo que no existe? ¿Por qué quieren desmentir a un Dios que ellos mismos dicen que no existe? Yo no gastaría mis fuerzas, yo no gastaría mi intelecto, yo no gastaría mi conocimiento para desmentir a alguien que no existe. Pero realmente esa necesidad del ateísmo en desmentir a Dios, en decir que no existe, es porque inconscientemente, si usted quiere desmentir algo, si usted quiere negar a algo, es porque inconscientemente ellos están aceptando que es real, que existe y que tienen la necesidad de negarlo. Nadie va a montar un club y va a decir, hey, vamos a negar la existencia de, hablemos de los elefantes rojos. Nadie va a montar un movimiento para negar algo que no es real, algo que no existe, porque es irracional. Sin embargo, el desmentir a Dios, hablando desde la perspectiva del ateísmo, es algo que indirectamente está dejando una evidencia de que ellos están negando algo que es real. Y obviamente no es algo, es Dios, es el creador. Dios existe, la Biblia dice que Dios es real. No solamente la palabra de Dios dice que es real, pero todos los que seguimos a Cristo podemos podemos por fe creer de que Dios es un ser real, es nuestro Señor. Y hoy vamos a mirar que la Biblia y la naturaleza dan evidencia de la existencia de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia inicia con Dios porque la Biblia se trata de Dios. La Biblia es un libro acerca de Dios. La Biblia no se trata de ti, la Biblia no se trata de mí, la Biblia se trata de Dios, la Biblia se trata del plan redentor de Dios por medio de Jesucristo, la Biblia se trata del Evangelio. De hecho, la centralidad del mensaje de la Biblia es Dios, no somos nosotros. A veces la gente dice, bueno, la Biblia es el manual de la vida, y yo digo, el manual de la vida, bueno, sí tiene muchos principios para la vida, pero el propósito principal de la Biblia es hablarnos de Dios, quién es Él, cuál es su plan y cómo podemos nosotros conocer quiénes somos nosotros, porque nadie puede entender quién es si primero no entiende quién es Dios. Romanos
1:20 dice, pues desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La Biblia dice que la misma palabra afirma de que Dios es real, la misma palabra inicia diciendo en el principio Dios, y también nos dice el libro de Romanos que la creación cuenta que Dios es el creador. La creación es una evidencia de que existe un creador. La creación, dice un salmo, cuentan la gloria de Dios. De hecho, si usted mira la creación, realmente la creación no es una evidencia de que somos producto de un accidente. Eso es algo totalmente absurdo, porque si usted mira la perfección de la creación, si usted mira lo detallado que es la creación nos grita en el oído a grito entero, hay un creador, existe un creador, un Dios perfecto. El hecho es de que aunque Dios es real, escúcheme en algo, no podemos conocer plenamente a Dios. ¿Y qué quiero decir que no podemos conocer plenamente a Dios? No estoy diciendo que Dios no pueda ser conocido, no estoy diciendo que no podamos conocer quién es Dios. Lo que estoy diciendo es que aunque podemos conocer a Dios porque Dios es real, no lo podemos conocer plenamente. Nadie puede entender plenamente quién es Dios. Nadie puede entender plenamente los propósitos eternos y profundos de Dios. Mire lo que dice Salmos, capítulo 145, versículo 3. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable, es insondable. Quiere decir, no se puede conocer completamente, porque Dios es supremamente tan grande, tan majestuoso, que no podemos conocer completamente y plenamente a Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, nos dice lo siguiente: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, versículo 24, pero si alguien se gloría, gloríese de esto. ¿De qué, John? ¿De qué me tengo que gloriar? ¿De qué tengo que sacar pecho? Jeremías dice, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Ojo con esto, la Biblia deja claro que Dios es real. La Biblia deja claro de que Dios, la Biblia dice que Dios es, que Dios existe, y la Biblia también dice que la naturaleza nos da evidencias de que Dios existe, de que tenemos un creador. Entonces, aunque la Biblia dice que Dios es real, también nos deja claro de que no podemos conocer completamente a Dios. Pero también Jeremías nos dice de que aunque no lo podemos conocer completamente, sí lo podemos conocer realmente. Quiere decir de que Dios es un ser supremamente grande que quiere ser conocido por ti y por mí. De hecho, el hecho de que Dios nos haya revelado en su palabra, por medio de la creación, por medio de su Hijo Jesucristo, quiere decir de que en el anhelo del corazón de Dios, Él quiere ser conocido por todas las naciones. De hecho, el plan de Dios es que todas las naciones conozcan la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir, John? Quiero decir de que por medio de la fe en Jesucristo, tú puedes conocer a Dios. Y aunque puedas conocer a Dios, quiere decir que nunca lo vas a terminar de conocer. Tiene sentido y tiene mucha razón el hecho de que no podamos conocer completamente a Dios. De hecho, yo siempre he dicho que si pudiéramos conocer completamente a Dios, pues en algún momento nos dejaría de sorprender. De hecho, el cielo sería muy aburrido si llegáramos y dijéramos, bueno, es que conocimos ya completamente a Dios, ahora ¿qué hay más para nosotros? Pero el hecho de que podamos conocer a Dios y al mismo tiempo de que no lo podemos conocer completamente, quiere decir que aún en la eternidad, cada minuto, cada segundo de la eternidad, por el resto de la eternidad, no vamos a terminar de conocer a Dios. Quiere decir que por el resto de la eternidad
vamos a estar maravillados, vamos a estar gozosos de estar conociendo al Dios eterno, al Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque aún la eternidad no es suficiente para terminar de conocer a este Dios bueno. Vamos a pasar a cuáles son esos atributos, cuáles son esas partes del carácter que solamente Dios posee y que ni tú y ni yo los tenemos. El primero de ellos es que Dios es independiente. Uno de los grandes errores del ser humano es pensar que es independiente. Si somos honestos, realmente los seres humanos no nacimos para ser independientes. Es más, en este tiempo de cuarentena nos hemos dado cuenta que una de las cosas que más anhelamos es estar en comunidad, es compartir con otros. ¿Por qué? Porque los seres humanos no fuimos creados para ser independientes. Pero cuando hablamos de Dios, quiero iniciar diciendo que el primer atributo exclusivo de Dios es que Dios es independiente. John, ¿qué quiere decir de que Dios sea independiente? Quiere decir de que Dios no te necesita a ti y no me necesita a mí. Dios no necesita de la creación para cumplir sus propósitos. Dios no necesita de la creación para que Él sea un Dios glorioso, para que Él sea un Dios que guarde el completo gozo, la completa plenitud que Él tiene en sí mismo. De hecho, tenemos un problema cuando pensamos de que Dios nos hizo o que Dios nos creó porque Él estaba en el espacio aburrido y necesitaba compañía de alguien. Cuando pensamos eso, estamos quebrando la Trinidad, porque realmente si Dios es un Dios trino, y nosotros creemos que es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quiere decir que aún desde la eternidad, Dios gozaba de una perfecta armonía, unidad y compañía como un Dios trino que es. Dios no estaba aburrido, Dios no estaba pensando como que jugando canicas con Marte, con Venus, con Saturno y diciendo, creo que voy a crear al hombre porque estoy aburrido. Eso no es lo que nos habla la Biblia. Realmente Dios nos creó simplemente por pura gracia. La gracia de Dios se ve reflejada aún desde la creación. Porque si Dios no nos necesitaba, la pregunta es ¿por qué nos creó? Bueno, porque Él quiso crearnos. Porque en su gracia Dios quiso crearnos. Porque en su gracia Dios quiso hacernos parte de su plan. Porque en su gracia Dios quiso que nosotros compartiéramos la gloria eterna que Él ya tiene en sí mismo como Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero quiero arrancar diciendo de que Dios es independiente. Dios no nos necesita. Dios no está frustrado porque tú no quieres cumplir la gran comisión. Dios no está frustrado porque tú no quieres obedecerlo a Él. Dios no dice, ay, ¿ahora qué puedo hacer? Ellos no creen en mí. Dios no está frustrado por esto. De hecho, Dios no está frustrado por nada porque Dios es 100% independiente de su creación. Job capítulo 41, versículo 11 dice lo siguiente. Mira la pregunta que le hace Dios a Job. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Quiere decir, ¿quién le ha dado algo a Dios para que digamos, Dios, tú estás en deuda conmigo? Nadie. Dice aquí, cuanto existe debajo del cielo, todo es mío. Escúcheme esto, todo absolutamente es de Dios. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir todo? Todo en el original quiere decir todo. Quiere decir que todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que haces aún para Él, toda la sabiduría que tienes para el ministerio, todo es parte de Dios. Todo proviene de Él y es para Él. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Dios no nos necesita para absolutamente nada. Dios nos ha hecho partícipes del ministerio, de su obra, de la iglesia, por pura gracia, por pura misericordia. Dice el libro de Job, cuanto existe debajo de todo el cielo, es del Señor. Es del Señor. Ahora, Dios es independiente, pero Dios también es inmutable. Quiere decir que Dios en su ser y en sus propósitos y sus promesas no cambia. Dios no tiene problemas de temperamento. Dios no tiene problemas de que hoy estoy mal, mañana estoy bien. Los planes de Dios no son frustrados por nada ni por nadie, mucho menos por el coronavirus. ¿Por qué? Porque Dios
dice aquí, es inmutable. ¿Qué quiere decir con eso inmutable, John? Voy a explicarlo. La Biblia dice, Salmo 102, versículo 25 al 27. Dice lo siguiente: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Versículo 26. Ellos perecerán, pero tú, hablando de Dios, permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los cambiarás y serán cambiados. Versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Escúcheme esto. ¿Qué quiere decir que Dios es inmutable? Que Dios no cambia. Su ser no cambia, su carácter no cambia. Dios ha sido santo, es santo y será santo. Dios ha sido justo, es justo y será justo. Dios ha sido bueno, es bueno y será bueno. Dios ha sido misericordioso, es misericordioso y será misericordioso. John, es que, bueno, el pecado antes era más grave porque es el Antiguo Testamento. No. Todo lo que para Dios es pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aún en el 2020, en el 2025, en el 2030, sigue siendo pecado. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo porque Él es un ser inmutable. Dios no cambia. Dios no cambia su carácter. Dios no cambia sus planes. Otra vez, Dios no está comiéndose las uñas y diciendo, oh, llegó el coronavirus y ahora ¿quién podrá defenderme? Dios no está hablando de esta manera. Porque aún todas las crisis que para nosotros son crisis, son usadas para cumplir los propósitos eternos de Dios, porque su carácter y sus propósitos eternos no cambian, porque Dios es inmutable. Ahora, yo sé que muchos dicen, bueno, John, yo sé que Dios no cambia, pero entonces, ¿por qué la Biblia a veces dice que Dios se arrepiente? Nadie me ha hecho esa pregunta acá, pero quiero pensar de que algunas personas se están preguntando, bueno, si Él es inmutable, ¿por qué a veces la Biblia dice que Dios se arrepiente? Ok, pues vamos a mirar por qué la Biblia dice que Dios se arrepiente. ¿Y qué quiere decir cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente? ¿Será que cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, esto quiere decir que Dios cambia? ¿Esto quiere decir que Dios de pronto se levantó de mal genio y dijo, hoy no quiero ser justo, hoy no quiero ser amoroso? Realmente no es eso. Mire lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 10. Jonás es un hombre que huye de Dios. De hecho, creo que el pastor Seba estuvo predicando acerca de Jonás. Es un excelente libro. Es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Dios decreta el juicio para Nínive. Y de repente este hombre empieza a correr, va a Nínive, proclama el mensaje. Y de repente Dios dice, ya no los voy a destruir porque el pueblo se arrepiente. Ahora, Jonás se enoja y dice, pero tú dijiste que los ibas a destruir. Pregunta, John, ¿quiere decir que Dios cambió? Él había dicho que los iba a destruir, ¿por qué no los destruyó? Ahora, quiero que me presten atención a esto. El hecho de que Dios haya perdonado el pecado de Nínive, el hecho de que Dios de que la Biblia diga en Jonás capítulo 3, versículo 10, vamos a leerlo, dice, cuando Dios vio sus acciones, o sea, el arrepentimiento de Nínive, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pregunta, ¿por qué la Biblia dice que Dios se arrepiente? ¿Acaso no está enseñando la Biblia que Dios no cambia? Bueno, realmente aquí no está enseñando que Dios cambia, porque la Biblia no está diciendo de que los propósitos de Dios cambiaron. De hecho, vemos durante toda la Biblia que aunque Dios perdona a Nínive, Dios sigue llevando a cabo sus propósitos. El plan de Dios no cambió porque perdonó a Nínive. El carácter de Dios tampoco cambió porque perdonó a Nínive. De hecho, el hecho de que Dios hubiese perdonado a Nínive nos deja ver que el mismo Dios justo también es misericordioso. Y de que su justicia y su misericordia no cambia. Dios ha decretado el juicio para aquellos que viven en el pecado, se deleitan en el pecado y no se arrepienten de sus pecados. Pero el hecho de que Dios nos perdone cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, no quiere decir que el carácter de Dios ha cambiado. La respuesta por qué a veces Dios se arrepiente es porque el mismo Dios que ha decretado juicio contra el pecado es el mismo Dios misericordioso que ha dicho que todo aquel que se arrepienta y se rinda ante Jesús será perdonado
por un Dios bueno y misericordioso. Y no quiere decir que sus planes han cambiado. Y no quiere decir que su carácter ha cambiado. De hecho, vemos que aunque Dios perdonó a Nínive, sigue siendo el mismo Dios santo, justo y misericordioso. Hay un pequeño problema en cuanto al carácter de Dios cuando entendemos nosotros una distorsión en el carácter de Dios. Y es que a algunas personas les encanta hablar de la justicia de Dios. Les encanta hablar de los juicios de Dios. Y Dios detesta el pecado, y Dios aborrece el pecado, y Dios va a condenar, y Dios es el Dios justo porque Él es santo y va a destruir a los pecadores. Eso es cierto, pero no podemos separar la misericordia y la gracia de Dios del carácter justo de Dios. Porque Dios no dice, bueno, el lunes voy a ser justo y el martes voy a ser misericordioso. Cada acto de Dios, cada decisión de Dios va acompañado tanto de su justicia como de su misericordia. En pocas palabras, cuando Dios trae juicio, no solamente está actuando en justicia, también está dejando ver su gracia, su misericordia. Y cuando Dios trae misericordia y perdona, no es que Dios deje de ser justo. ¿Por qué Dios no deja de ser justo cuando perdona a un pecador que merece el pago de sus pecados? Porque su Hijo Jesucristo ya pagó por esos pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26, dice que Dios puede ser justo y misericordioso a la vez gracias a la cruz. Gracias a la cruz, Dios nunca va a cometer un acto de injusticia. Porque en el momento que Él perdona, todos esos pecados que Él perdona ya han sido pagados y lavados por Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que Dios, gracias a la cruz, Dios nunca va a cometer un acto de injusticia al perdonar pecadores que vienen y se arrepienten y ponen su confianza en Jesús. Dios nunca cambia. Dios es inmutable. Ahora, otro atributo de Dios, ya vimos el segundo atributo. El tercero es que Dios es eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin, ¿sí? Dios no está luchando con el tiempo como nosotros. Mire lo que dice Salmo capítulo 90. Salmo 90, versículo 2. Dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Me encanta esta frase de Salmo 92. Dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Quiere decir de que Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios no ha sido creado, porque Él es un ser eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Me da mucha paz, mucha alegría saber de que el Dios eterno ha sido mi Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Dios ha sido bueno desde la eternidad hasta la eternidad. Dios ha sido justo desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es un Dios de gracia desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir de que ese Dios soberano, de que ese Dios santo, de que ese Dios justo siempre ha existido. John, ¿desde cuándo? Salmo 90 dice, desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él no tiene principio ni fin. Ahora, sin embargo, hemos visto todos estos atributos de Dios y quizás hay gente que hasta ahora está entrando y dice, bueno, ¿qué están hablando aquí? Estamos hablando de que estamos mirando qué es lo que dice la Biblia acerca del carácter de Dios. Estamos mirando que la Biblia enseña de que Dios es independiente porque no necesita nada de su creación. Hemos dicho de que Dios es inmutable, Dios no cambia, su carácter no cambia, sus planes no cambian. Y aunque Él perdona a veces a los pecadores que se arrepienten y ponen su confianza en Jesús, no quiere decir que el carácter de Dios cambie. Dios no cambia en carácter, Dios no cambia en sus propósitos. También hemos visto de que Dios es eterno, Dios no tiene principio, no tiene fin, porque ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora, ¿qué otro atributo vamos a ver exclusivo de Dios? Otro atributo es que Dios es omnipresente. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo, punto, en el espacio, en todo su ser. Sin embargo, aunque Dios está presente en todo lugar, ojo con esto, hay una herejía o hay un mal entendimiento de la omnipresencia de Dios.
Y algunos me dirán, bueno, ¿y qué quiere decir omnipresencia? Que Dios está en todo lugar, Dios lo ve todo, Dios habita en todo. No hay nadie, no hay nada que escape de la presencia de Dios. Pero hay una herejía o hay un mal entendimiento de la omnipresencia de Dios. Y es que muchos han caído en el panteísmo, de que dicen, bueno, Dios está en todo lugar, entonces Dios es todo. Y esto es totalmente incorrecto, porque aunque Dios está en todo lugar, Dios no es todo. Voy a explicarlo. Hay gente que piensa, bueno, como Dios está en todo lugar, entonces si aquí hay un árbol, Dios es ese árbol. Si aquí hay una vaca, Dios es esa vaca. Eso es incorrectamente, eso no es bíblico, porque eso es algo que se llama panteísmo, donde dice que no solamente Dios está en todo lugar, sino que Dios es cualquier parte de la creación. Y cuando hablo omnipresencia, no estoy hablando de que Dios es todo lo que usted puede ver. Lo que estoy diciendo es que Dios habita de una manera sin medidas en todo lugar. Quiere decir, en pocas palabras, nadie puede escapar de la presencia de Dios. El hecho de que Dios sea omnipresente quiere decir de que yo no puedo esconderme de Dios. No hay un solo lugar, por más recóndito, por más escondido en la tierra, donde Dios no esté allí, donde Dios no pueda encontrarme. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 23 al 24, dice lo siguiente: ¿acaso yo soy un Dios solamente de cerca? Está preguntando el Señor. Dice, ¿y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Dios dice, ¿podrá alguien escaparse de mí? Dice, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Básicamente lo que Jeremías está diciendo es, nadie puede escapar de la presencia de Dios. Quiere decir que por más de que nos escondamos, que por más de que esos pecados vergonzosos que a veces cometemos a escondidas y decimos, uy, es que el pastor no me ve, es que el líder no me ve, es que mi esposa no me ve, es que mi novia no me ve, es que mi mamá no me ve, escúchame, Dios sí te ve. Dios te ve porque Él habita en todo lugar. Escúchame, no hay un lugar donde puedas escapar de la gloriosa y santa presencia de Dios. No existe un solo lugar, ni siquiera Snapchat. Porque si tú crees que porque tienes Snapchat y puedes escapar de la revisión de tus papás, de la revisión de tu novia, de la revisión de tu esposa, escúchame, ni siquiera en Snapchat puedes escapar de la santa y justa y gloriosa presencia de Dios. Aparte de eso, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, pero Él habita en todo lugar. Aún en tus momentos más escondidos, cuando practicas esos pecados vergonzosos que no harías delante de la iglesia, delante de la gente, Dios está allí. No hace parte de tu pecado, no está de acuerdo con tu pecado, pero aunque te escondas, aunque le digas a tu novia, vámonos para otro estado, vámonos para otro lugar donde no nos vean y podemos hacer lo que se nos dé la gana, quiero decirte algo, Dios está allí. Nadie puede escapar de la santa, justa y gloriosa presencia de Dios. No puedes escapar de Dios, porque Dios habita en todo lugar. Ahora, vamos a terminar hablando de la unidad de Dios. Dios no está dividido en partes, sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Por ejemplo, 1 Juan 1:5 dice lo siguiente: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. La Biblia dice en 1 Juan, Dios es luz. 1 Juan 4:8 nos dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahora, el hecho de que la Biblia a veces diga Dios es luz, Dios es amor, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es misericordioso, la unidad de Dios quiere decir de que sus atributos no están separados de Dios. No es que Dios sea un Dios bueno y que de pronto separe su atributo de bondad con su atributo de santidad o de justicia. El mismo Dios de amor es el mismo Dios de luz. Porque muchas veces pensamos
sin darnos cuenta y fraccionamos o dividimos a Dios. De hecho, hay personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. La unidad de Dios quiere decir de que aunque Dios tiene diferentes atributos, Dios no está dividido. Dios no actúa de una manera temperamental. No es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más santo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más chévere. No. De hecho, esto es algo entre paréntesis que me enseñó un amigo y me decía, a veces la gente piensa que la ira de Dios solo está en el Antiguo Testamento. Y ven el Dios del Antiguo Testamento y dicen, wow, ese Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero eso no es cierto. El mismo Dios Santo que derramó su ira muchas veces para traer juicio en el Antiguo Testamento, también es el mismo Dios Santo que manifestó su ira en el Nuevo Testamento. De hecho, la gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. El Jesús amoroso que vino y ahora es diferente, pero eso es totalmente incorrecto. Si vemos a la luz de la palabra, de hecho, el acto mayor de ira, el momento en que Dios manifestó toda su ira, el momento más inmenso de la ira de Dios fue en el Nuevo Testamento, no fue en el Antiguo Testamento. ¿Dónde fue ese momento máximo de ira, de la ira de Dios en el Nuevo Testamento? En la cruz. Porque la máxima manifestación de la ira de Dios ocurrió en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia que cuando Cristo le dijo, Padre, ¿es posible que pases de mí esta copa? Dios guardó silencio. ¿Por qué? Porque no era posible. Y la Biblia dice que Dios, el Padre, derramó toda su ira sobre el Hijo. La mayor manifestación de la ira de Dios está en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ahora, cuando miramos esto, hemos recordado básicamente 5 atributos de Dios que son exclusivos de Él. No encajamos dentro de estos atributos. Dios es independiente porque Él no necesita de nosotros. Dios es un Dios inmutable porque Él no cambia. Sin embargo, en su misericordia nos concede perdón a aquellos que se arrepienten y creen en Jesús. Dios es eterno porque no tuvo principio ni fin. También la Biblia dice que Dios es omnipresente. Nadie puede escapar de la santa y justa y gloriosa presencia de Dios. Y por último, Dios no está dividido. La unidad de Dios es que aunque Él manifiesta diferentes partes de su carácter, Dios es uno solo. Dios es un solo Dios que existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios, con diferentes aspectos en su carácter, pero con una unidad impresionante. Cuando Dios manifiesta su ira, no está separado de su amor. Y cuando Dios manifiesta su amor, no está separado de su ira. De hecho, pensar que la ira de Dios es algo diferente al amor de Dios, es algo que la Biblia no enseña. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es una máxima expresión de su amor. Y quizás usted diga, John, eso no tiene sentido, pero le voy a poner un ejemplo. Si usted llega a mi casa a la 1 de la mañana e intenta hacerle daño a alguno de mis hijos, yo no voy a estar diciéndote Dios te bendiga. Yo voy a manifestar mi ira porque quieres dañar algo que yo amo. Si tú entras a mi casa a la 1 de la mañana y vas a dañar la vida de mis hijos, vas a conocer mi ira. Aunque sea un pastor, aunque sea un predicador, aunque sea alguien que esté hablando de Dios. ¿Por qué? Porque la manifestación de mi ira es una manifestación del amor inmenso que tengo por mis hijos. Y obviamente mi ira no es comparada con la de Dios, porque la ira del hombre, por lo general, siempre es pecaminosa, pero la ira de Dios nunca es pecaminosa. Ahora, ¿por qué la ira de Dios es una manifestación del amor de Dios? Porque la ira de Dios es una manifestación del amor tan inmenso y profundo que Él tiene por su gloria misma.
Dios ama tanto su gloria. Dios ama tanto la santidad que está en Él. Dios ama tanto su pureza. Dios ama tanto el hecho de que Él sea un Dios glorioso y sin mancha. Dios ama tanto su dignidad que cuando manifiesta su ira es una muestra del amor profundo que Él tiene por su gloria pura, santa y limpia. Y es por esta razón que la ira de Dios no está separada de su amor. Dios no es un ser dividido. Dios es un Dios que guarda la perfecta unidad siempre.